you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. That is the reason Y esa es la razón we sing. que vemos. That is the reason we are Es here. la razón por qué estamos aquí. That we might please Que Him podamos agradarle a Él, who has rescued us, que nos ha rescatado, called us, llamado, received us recibido with such love con tanto amor and kept us. y guardado. It's the reason why. Es la razón sing. por qué cantamos, Why we exalt your name. por qué exaltamos tu nombre. Oh, let it never become, Oh, que nunca se vuelva, let it never become que jamás se vuelva. songs from our lips, Solo canciones de nuestros labios, but let it be the pero que songs sea canciones from our heart. de nuestro corazón. That our praises Que nuestras alabanzas may be heard because you hear sean that which oídas, comes from the heart. porque tú oyes Not the lo que mouth. viene del corazón y no de la boca. So may the songs, Así que may las our praise, canciones, nuestra may our alabanza, words, may our nuestras prayers palabras, nuestras oraciones, let them rise que se before eleven your holy delante presence. de tu santa presencia. Let your spirit make Que tu them worthy espíritu of your las presence. haga dignas de ser oídas en tu presencia. Let your blood Que tu sangre cleanse them so our words can go through that veil lávelas, así las palabras puedan pasar por el velo and arise que se eleven to join the saints para unirse con los angels, santos y ángeles as they worship and praise the Most al High. alabar y adorar al más altísimo. Let them be a sound Que sean un sonido of pleasure to heaven. que plazca los cielos. To hear these chosen ones Escuchar que estos escogidos come before you. vienen delante de ti. Thank you for the privilege Gracias por el privilegio of coming to Zion, de venir a Sion, the city of God. la ciudad de Dios. Thank you for the privilege of joining the Gracias church por el privilegio de unirse con la iglesia and extolling your name. en exaltar tu nombre. So let it be a sweet Así sound, que sea un dulce sonido, a sound of love, un sonido de amor, mercy, of grace, misericordia, gracia, of cleansing limpieza before the throne of ante el grace. trono de gracia. So take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet
Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I'd like to ask Ed if he would Quisiera pedirle come and a share with Ed us Brown si quisiera venir y compartir lovely con testimony. nosotros un hermoso testimonio God's grace, de la gracia de Dios mercy. y misericordia. But I don't know how to Bueno, yo no sé cómo tell you all this. the way it decirle todo started. I'm gonna just esto, start la off manera at que the beginning comenzó, of it. así que comenzaré I had en a el little principio. dream Yo tuve un Tuesday sueño about 9 el o'clock. I martes. wake up 'cause I go to bed early and get up Me early. desperté temprano, muy temprano, porque And me I had acuesto a temprano. dream that Y tuve un sueño there was this house. que había esta That was a casa, good house. And I era una had linda casa, good things. tenía lindas But cosas. in this part where I was Pero en standing esta parte donde yo estaba parado, was an old rough había house like una I used to vieja live in when I was casa a como kid. solía Me and vivir Marie cuando and my era oldest brother niño. was in it. Estaba allí And we María was y over mi here hermano and it was mayor. sinking. Y estaba like it allí, was se sinking estaba in the mud. hundiendo, como que se estaba But if we hundiendo en el stayed over here barro. close to the good house, Y cuando we was estaba all cerca right. de la casa linda, estábamos bien. But then all of a sudden, Pero entonces de everything I repente had todo just que yo disappeared. tenía comenzó a desaparecer. Then I was in this back seat of Y this yo red estaba automobile, en I la don't remember parte the de red, atrás and the de un man in auto the front rojo. seat, Y el hombre en el he asiento turned de around and adelante se dio looked, said, "I'm a vuelta y me messenger miró y from dijo, God." yo soy un mensajero de Dios. And I said, "But they're stuck in the Y mud. yo I dije, need to pero help ellos these están en el people get barro, out of the necesito mud." ayudarles a He salir de locks mi both hermano. doors, Y él me cerró las dos and he puertas lays con his hand on my heart, llave plain y as a puso human su mano en touching mi his day or corazón, something. me tocó And he said, y dijo, "I'm a message from God." He said, "I yo got to tengo un touch mensaje de Dios, your tengo heart que tocar tu through corazón God. Your mind para que needs to sea be hacia clear so Dios. your Tu heart mente can get debe right with aclararse God. para que tu corazón se If ponga not, bien I'm con sinking Dios, into the mud." porque si no te vas a And hundir this en el man just barro. started, Y all of a este sudden he was hombre standing up, comenzó and I de could see repente, him, and I estaba was waking. parado I y started empecé a crying, gritar y me emotionally desperté crying, llorando like a emocionalmente, little kid gets como un whimpering when he's niño crying. que empieza a llorar y And he started lloriquear. drifting off, and I said, "Dude, don't Y go away. comenzó I a need to finish irse y talking dije, to no you." te vayas, no I te said, vayas, "God is quédate, trying to háblame, tell me Dios. something Está here. tratando de I need decirme you." algo And aquí, then te I woke up. I necesito. was Y me crying desperté emotionally. llorando, muy I emocionado. couldn't quit Y crying. no I podía went to the parar de restroom llorar. crying. Yo I fui come al back baño and Marie's llorando, like, volví a "What's wrong María, mi with you?" And I said, esposa, "I can't y me dijo, tell ¿qué you. te God's pasa? working No te in puedo my decir, life. Dios está I have obrando mi drifted away. corazón. I'm sinking Me he into the alejado de mud. Dios, I'm me estoy going hundiendo away. en I el need to be barro. right with God, Yo and I tengo que gotta get arreglarme back con right Dios, with tengo que God. arreglarme mi I vida asked con God Dios. today, Yo le Lord, pedí a Dios I hoy, come to you Señor, today, Lord, with vengo my a ti heart hoy, open to you to Señor do whatever you Padre, need to quiero do in abrirme my para que tú life, hagas Lord. lo que necesitas Speak hacer to hoy me en in mi your vida. will today, Enderezame en God. tu I ask you voluntad, to love Dios. on me the Te way you loved pido on me the other que night, me God. ama You como sent me that amaste man to el me in otro my día, dream que because mandaste it was ese hombre en mis knowing that I was sueños, drifting para away que and you sepa hadn't que estaba left me, God. alejándome de I know ti. you hadn't left me. I Yo know sé you're que with tú me. no I me has thank you, dejado, que Father estás God, for conmigo your y te doy love is gracias, strong. Padre, por And tu Lord, amor help es me tan be a fuerte. Y better Señor, man ayúdame a to ser un mejor everyone hombre here, everyone a in my todos job, aquí, todos my en mi wife, trabajo, everyone around mi me, esposa, Lord. todos I don't want to alrededor, be the Señor. same as No I quiero was. I ser lo got mismo bitter and como angry era. and grouchy and grumbling. Puse Couldn't people amargado stand to y be near me, solitario God? y But I enojado want your love to be con with todo me, lo que God, estaba so I alrededor won't be mío, a pero quiero que tu bad amor esté person no conmigo more, para Lord. que In no sea Jesus' una mala name I persona pray. más. En el nombre de Jesús te ruego. Thank you, Lord. How was that? Gracias. I need to put your mind ¿Cómo era eso? straight Que debo so your poner heart tu would be- mente bien I para gotta que get tu all corazón... the negative Tengo que thoughts sacar out of todo my lo head. negativo, me Gotta dijo, fix de your mi, head. de I mi can't think about the cabeza. world No puedo today. I pensar can't think acerca del about all the mundo que está news, alrededor. the No puedo headlines. pensar sobre las I noticias. can't have bad No thoughts puedo about tener malos people that pensamientos I'm around. sobre You la or no gente one que me else. rodeas, ni tú, can't- ni la iglesia, ni I've otros. asked- God knows my mind. Dios conoce mi He knows my mente, heart. Él conoce God mi knows corazón. my mind and my heart, my thoughts. Dios But I sabe have had todo, Thoughts pero of yo he tenido just running, muchos not even coming pensamientos back, de drifting away de from correr y God. no volver, I alejarme de want to be Dios. with God.
Pero yo quiero God, estar I ahora need con Dios. God. God Yo don't need me, I necesito a need Dios. God. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Le doy gracias a Dios I've por eso. offended anybody. Y si yo he ofendido a alguno aquí, te pido por favor, I perdónenme. didn't go back to Eddie Tech business. Man, I feel Yo quiero bad volver a about mi that. trabajo y decirle a I'm estos muchachos, perdóneme. respond Tú, Ed, que me llamaste y no te contesté, perdón. Te voy a contestar la próxima vez que me llamas. You know, Jesus said, Sabes, Jesús dijo, Father, those Padre, that you de have given aquellos que me, tú me has dado, I have not lost, yo no los he perdido, not one. ni uno de ellos. Praise the Lord. Alabado sea Dios. You know, many of those thoughts, as he was Sabes saying, mucho that de the esos thoughts we pensamientos, have como él decía, los pensamientos que tenemos. aren't our thoughts. We're Muchos just no son repeating nuestros what we hear. pensamientos, solo repetimos lo que escuchamos. And those devils that Y aquellos wish diablos separate que us desean separarnos from the one that loves us. de aquel que nos ama. Yes, we all know about those thoughts. Sí, todos sabemos acerca de How we esos entertain pensamientos y cómo los How entretenemos. we let doubts and Cómo fears dejamos que come into our dudas y hearts. I've been temores there. entren en nuestro I wear corazón. the Yo he t-shirt. estado allí. Yes, Sí, but what mercy, what grace. pero qué misericordia, qué gracia. We might let go and want to let Quizás go, soltemos but he y will queramos que Él nos suelte, pero Él no nos va a For his soltar, love porque su amor It's so great. es tan grande. Oh, love that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe. That in thine ocean depths its flow might richer, fuller be. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father, Gracias, Padre, that you have come que tú has venido to visit para visitar the house of Ed and Marie. la casa de Ed Both y su attacked. esposa Marie, ambos tan One in the atacados, heart and the mind, uno en el corazón Marie y in la the body, mente, y el otro which en affects el cuerpo, the emotions, que afecta thoughts. nuestras emociones, pensamientos. Thank you, Lord, Gracias, for that Señor, beautiful ray of sunshine que ese in the hermoso midst of these rayo de storms. sol en medio de las tormentas. Truly, you will not Ciertamente, lose not one. tú no of those perderás you have ni called. uno solo de los que son tuyos. Thank you, Lord. Y has llamado. Gracias, Señor, That it's not by might, by que no es por power, ejército, ni poder, man's ni words, fuerza, por las palabras de los but it's hombres, your Spirit pero es tu Espíritu that keeps us, upholds us, que nos warns guarda, us, nos lifts us up. sostiene, nos previene, nos eleva. Thank you, Lord. Así que gracias, Señor. I ask that you would also, Te pido que tú Visit Marie. también visites a su esposa this María special time, en este tiempo tan especial, that we might see her que face podamos also again. ver su rostro nuevamente. Because when one Porque cuando uno hurts in the church, it is se written, duele en la iglesia, está the whole escrito, body hurts. todo el cuerpo se duele. In ways we may not know or De understand manera que or quizás feel, no sepamos, ni conozcamos, ni sintamos, but each member pero cada miembro is so important to the es body. tan importante para el Thank you cuerpo. for Ed. Thank Gracias you for por Marie. Ed, gracias por María, Thank you for your tu lovely esposa, blessing gracias por tu bendito amor that visits us que in nos our need. visita en nuestras necesidades. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So I said I want to speak Quisiera hablar de un gran was a great misterio, mystery, lo que dijo Pablo, que era un gran misterio, the mystery of Christ, el His misterio love de for Cristo, the su church. amor por la iglesia. I'm speaking these past weeks about He estado hablando estas últimas love of semanas God, acerca del amor de the Dios, servant, the son, del sirviente, del love hijo, of the spirit of el adoption. amor del espíritu de adopción.
I'd like to speak about the Y love hoy of quisiera Christ hablar for the acerca del church, amor but de Cristo por la before iglesia, that, pero antes de which, eso, I don't know if I'll get que there no or sé not si lograré hacerlo hoy, today, but I pero want us to first see what is quisiera que the primero church veamos qué es that la he so iglesia loves. de que Él tanto amó. We read when Leemos, we read the Bible. cuando It's very leemos la important. Biblia es muy So they taught me importante, in Bible así me school, enseñaron en la escuela the bíblica, law of the first la mention, ley de la primera mención. and that is when Y eso for the es first time cuando something por is la mentioned primera that's vez very algo important. se menciona en la vida And it, Biblia es muy importante, It's a significant matter, porque es una cosa and it sort of guides muy or significada stages que our nos understanding guía in the nuestro future, even in the New entendimiento para el Testament, futuro, aún en el of Nuevo what he first Testamento, mentioned it in the de Old ese Testament. tema que primero mencionó en el And the rest Antiguo of the Scriptures. Testamento y el resto de las So Escrituras. the first time Así que la primera vez that the word church que la palabra is iglesia even mentioned in the es entire aún Bible mencionado en toda la is Biblia, found in Matthew se encuentra en Mateo, chapter 16, capítulo 16 verse y 18. versículo 18. When Jesus, speaking to Cuando Peter, Jesús, hablando a Pedro, after he made the declaration that he después que was él the hizo la Christ, the Son of the living declaración God, de que él era el Cristo, el Hijo de Jesus Dios, said, verse y 18, Jesús dijo, versículo and 18, I say also unto y thee, también te thou digo art Peter, que tú eres Pedro, and upon this rock y I sobre will esta build roca my church, edificaré mi iglesia, and the gates y of las hell puertas del infierno shall not no prevail prevalecerán against it. contra ella. And it was this Y scripture fue esta escritura that was used que fue in usada order to para give justificar o dar backing of a scripture un For the respaldo doctrine de of the escrituras popes, para la doctrina de los to papas, say that he was para decir que él era, going to build his church iba a upon edificar Peter. su iglesia sobre Peter Pedro, was that rock, que Pedro era esa piedra, and that the successors of Peter, y que los sucesores de Pedro, which would be the popes, que serían los papas, they would be the ellos serían rock upon which la the church is built. roca They sobre took la it cual upon se edifica themselves la to iglesia y lo control tomaron the sobre church sí that way. mismo para controlar a la iglesia de esa Interesting, manera. though, Es muy interesante, sin embargo, popes are not de que like los Peter papas because no Peter- son como Peter was Pedro married. porque Pedro estaba casado. And they came up with the celibacy. Y ellos empezaron So a it's sort pensar of del oxymoron celibato. there. It doesn't make Así any que sense. no tiene sentido How do I know eso. Peter was married? ¿Cómo Because sé que God- Pedro estaba Jesus casado? healed Porque his Jesús mother-in-law. sanó a su You can't have a suegra. mother-in-law if you're No not puedes tener married. una suegra si no estás Anyway. casado. I digress, Sin embargo, as so many times. me salgo del tema como tantas veces lo hago. I will build my church. Yo edificaré The mi word iglesia. here La that palabra Jesus aquí uses que Jesús is usa ecclesia, es eclesia en griego, which means those that que have significa been aquellos que han called sido out. llamados afuera. A gathering of people that have Una been reunión called de gente out que han from sido their llamados homes desde sus hogares into a a public place algún or lugar private público place, an o assembly. privado, una asamblea. Ecclesia, the ek in Eclesia, the Greek ek, means to be significa called llamar out. hacia afuera. And klego, Y clego means o clesia significa separated, be salir, distinguished. separarse o distinguido. So the church Así is que a la iglesia community es of una humans, comunidad of people de humanos, that de have been called by personas, de God gente que ha sido llamado por Dios with a specific con un fin end específico that distinguishes que los them and separates distingue them y as a people separa from the del rest of the resto de world. la gente. So Jesus said Así que of the Jesús church, dijo de la he iglesia, said, I will build dijo, it. yo voy a edificarla. So it's not men. Así que no son Even though los men build hombres, churches aunque and los hombres kingdoms on this earth, edifican he says, no, reinos I e will iglesias build en my esta church. tierra. Él dijo, no, yo edificaré Sometimes mi I wonder if iglesia. his Y a veces church me and our pregunto si church, su iglesia y nuestra what we iglesia, in the world lo que consider nosotros en el church, mundo consideramos is una even iglesia, compatible. es aún compatible. if all the forms and Si todas las doctrines and formas y denominations doctrinas and y all that denominaciones are y even a todo reflection eso, of what si his aún es church un is. reflejo de lo que es su iglesia. Because his is not an Porque earthly el church with suyo no es earthly una iglesia rulers and terrenal con earthly líderes things. terrenales, It's an eternal gobernantes church. ni cosas, es una eterna iglesia. In Revelation
en that Apocalipsis, John the beloved had in que chapter 4, Juan 5 and tuvo verse 9. en Apocalipsis 5, He 9, says that he él has dice, taken them from every los ha sacado tribe, every de tongue, todo linaje every y kindred, lengua, every cada people, every pueblo, nation. nación, And he has called them y los and ha given them llamado a cada uno a purpose, un a propósito, destiny. un destino. And the writer of Hebrews Y in el Hebrews escritor de 12:23 Hebreos, says, en Hebreos the 12:23 dice, a la general asamblea speaking general, about heaven, hablando del cielo, those that are in heaven, aquellos que están en los cielos. you have come to Mount Zion, Has venido al Monte to the Sión, general assembly and the a church. la asamblea general y a la of the iglesia de los primogénitos. So there's a church there. Así que hay una iglesia Of allí en those el that cielo, de have aquellos passed, que han pasado that al otro died, lado, que han muerto, of those that were born first. aquellos que fueron primeros Now nacidos. it's interesting who Ahora was es interesante born first. pensar quién Those fue that el que were primero born after the nació, los que cross, nacieron después de la cruz, or all those that he o called todos out. aquellos que él llamó afuera. I'll get to that a little bit later. De eso hablaré un poquitito más tarde. The church of the firstborn, which are La iglesia de los written in heaven. primogénitos que están escritos en el cielo. To God, the judge of all, A Dios the el juez spirits de of just todos y a made los perfect. espíritus de los justos hechos perfectos. In Acts chapter 7, verse En 38, Hechos it tells capítulo us 7:38 that nos the children dice of Israel que los hijos de Israel were called the eran llamados congregation la congregación in the wilderness, en el desierto, because they were called out porque ellos fueron llamados to come afuera out of de Egypt salir de Egipto to get to a purpose y para and a llegar a un destiny, which was propósito y Canaan. destino que era Canaán. He called them out. Así que él So los they llamó were an afuera, así ecclesia. que They were ellos called eran out una ones. iglesia, Abraham, también when he unos was called to llamados. come out of Abraham, Ur, cuando fue he was a llamado a salir de called one. Ur, era un The llamado. prophets were called. Los profetas eran llamados. They were also the ecclesia. Eran también But la even those iglesia, before así que aún Jesus, aquellos maybe antes they're de the Cristo, firstborn. antes de Jesús, quizás ellos son Some, los primogénitos, no sé. Theologians say no, the Algunos firstborn were teólogos those dicen that- no, los primogénitos, first that primergénitos fueron after the aquellos que cross. murieron después de la cruz, son But his primogénitos, church is up there. primer nacidos. Was Pero up la there iglesia already estaba ahí arriba, quizás ya when the writer of antes, Hebrews, which was cuando escribió el the first escritor de century, Hebreos en el primer siglo. wrote the book of Hebrews, already was a Escribió church up este there. libro, So the quizás firstborn ya were había already una up there. iglesia, así que ya estaban ahí los And we primogénitos. were added. Y nosotros Paul fuimos said we were agregados, Pablo grafted dijo, fuimos into that engendrados root, to that tree that a was aquella Israel. raíz de aquel árbol que era So the Israel. church has always Así que been la of those iglesia that he has called siempre and ha sido de separated. aquellos que él ha llamado y separado. And it's still there, and we Y join está todavía and have the allí y privilege nosotros because tenemos el privilegio de being unirnos a Gentiles, ellos. he called Porque us and siendo loved us, gentiles, Él nos called llamó us y nos to amó para be ir part of the church. y ser parte de la iglesia. He said, Jesus said, Él I dijo, will Jesús dijo, build yo my church. edificaré mi So the iglesia. church Así que la iglesia that he loved que and Él gave his amó life y dio for su vida por ella, is built not by es men. edificada no por hombres, It's built. sino by Jesus está edificada por Jesucristo. And he said, Y Él dijo, the gates of hell las puertas del will infierno not prevail no against it. prevalecerá en contra de ella. But he didn't say Pero no they wouldn't dijo try. que no intentarán. He said they won't prevail. Él dijo, no prevalecerán. And so constantly, Así que constantemente hell is el trying infierno está to intentando destroy the church. destruir la iglesia. From the very beginning, Desde el mismo the church principio, la has been the iglesia center of ha the sido el attack centro de los of ataques Satan's armies. de Satanás He y first sus ejércitos. tried to Primeramente, destroy it by trató de destroying destruirlo people destruyendo a las personas that made the church. que componían la iglesia. So the church is people, Dijo, okay, la let's iglesia son persecute the personas, ones. bueno, We get rid of the people, persigamos we'll get rid y of the church. saquemos la gente de en medio y no tendremos más But una iglesia. persecution, Pero persecución, torture, tortura and death y did muerte not prevail. no impidió To the contrary, que la iglesia creciera, a lo with contrario. every drop of Con blood, cada gota the de tree sangre, grew. Just like I think el árbol it was Jefferson creció. that said, Fue, "The tree of creo, un liberty presidente de Estados Unidos, needs Jefferson, to que be dijo, watered el árbol with de blood libertad from time to necesita time ser regado con in el order not agua to de die." sangre de tanto en tanto Well, para no morir. Bueno, the tree of the church el árbol de has la been iglesia watered ha sido with much regada blood. con mucha sangre.
As the gates of hell tried to Mientras las destroy puertas it, del infierno far trataban from de that, destruirlo, pero lejos it de grew poder all the destruirlo, more. crecía aún más So much that fuerte. Rome was Tanto que filled Roma with fue Christians. The llenada more they con killed, the cristianos, more lo were más que added. mataban, los más que se agregaban. So then, Así he que tried to destroy trató de the destruir church la from iglesia desde adentro, with false doctrines. con falsas doctrinas. So he had, Así que él and he hizo inspired people e to inspiró write personas que escriban hundreds of letters cientos de cartas and even epistles y aún evangelios, epístolas, that were false. que eran falsos. They were written in order to Eran destroy escritos para the church from destruir within. la iglesia por dentro. Churches got letters that Las said, "This is iglesias the Apostle recibían Paul." cartas que decían yo soy el apóstol Of course, they thought Pablo. it was. Claro, pensaban que sí lo There's era. letters from this disciple, Eran from that cartas de este disciple. There were discípulo, del books otro discípulo apóstol. Había libros that were written specifically que to fueron destroy the escritos church. exclusivamente para descarrilar y destruir la iglesia. Los False nicolaitas, letters distributed falsas to cartas to distribuidas derail the para simple descarrilar la doctrine of simple salvation as doctrina de la people salvación. fought about A medida whether que las Jesus personas pensaban si Jesús had an actual body or was, tenía didn't un have a cuerpo body, it was just realmente o no tenía un cuerpo, spirit. era un espíritu nada más. Trying to derail Tratando the de doctrine that descarrilar salvation la was through doctrina the que death of Jesus Christ on the salvación cross. era a través de la muerte de Jesús And some epistles en said, la "No, cruz, he y algunos didn't epístolos physically dijeron die." no, él no murió físicamente. When that didn't work, Cuando eso all these false epistles that they had no to finally tuvo go through 'em éxito until they could y pudieron legitimize this one is, this one isn't. continuamente examinar y ver then, cuál era falso he next y tried to distinguirlo. attack the Entonces la church, próxima cosa que hizo infiltrating trató them de infiltrarla with false Christians, con falsos cristianos, with hundreds and con thousands of cientos y heathen miles de and paganos idolaters e idólatras among the Romans, entre los that romanos, filled the churches que as they llenaban became las iglesias popular a medida in que the se time volvía of Constantine. popular en el tiempo de And Constantino. the Christians that had been Y tortured los before cristianos now que habían became sido government officials torturados and people antes in ahora charge of eran things, so he oficiales de filled the gobierno y a churches cargo up. de And then grandes they began to cargos, say, así "Oh, que we se want a llenaron las building to go iglesias to." diciendo, bueno, yo Before the ahora church quiero un edificio. gathered Antes wherever, sometimes la in iglesia the se catacombs juntaba when en las they're persecuted. catacumbas cuando eran Mostly, perseguidos, when pero they weren't persecuted, mayormente it was in cuando people's no eran homes. perseguidos eran That la was the casa de las church. personas que se unían. When the Esa era temple la was still there in iglesia. Jerusalem, Cuando el people templo aún would estaba en gather Jerusalén, la in the gente se temple. juntaba en el templo en Or in Jerusalén any building, o en cualquier any edificio. place where someone Cualquier opened up lugar their home, donde that alguien was abría church. su hogar, esa era la But they said, "No, iglesia. let's make church Pero ellos into dijeron, something, no, a hagamos que la building." iglesia So, sea un edificio. what building are we going to build? Entonces, What does ¿qué Christian edificio church look like? edificaremos? And so all the ¿Cómo heathens said, es "Well, un look, templo cristiano? Y los it must paganos be the dijeron, same as bueno, our mira, temples debe that ser we lo have mismo for que God nuestros Zeus and templos a Isis and all Zeus this." So they y la began diosa to build Isis y empezaron a temples edificar exactly like templos they did. igualmente como la que ellos And the church tenían. became Y la iglesia se very, convirtió very skewed muy in that time. torcida en ese tiempo. Then when that didn't work, Así que cuando eso no because there tuvo was enough éxito, people that loved porque God, había suficientes personas que amaban a Dios, they tried to entonces ostracize trataron el the ostracismo godly, a los have them leave piedosos from the earthly kingdom of the church, que tengan que salir del templo and place o reino evil terrenal leaders, de la iglesia y colocar a los bishops. hombres malvados, You began to papas tell y people how obispos para important it was to be controlarlo y bishops, so the decirles rich qué men would buy a importante es ser bishopric. obispos, sí que la gente So lo the bishops compraba, weren't los necessarily ricos lo religious people, compraban, así even que they no were eran those that wanted los the obispos position of gente bishop religiosa, power in the sino church. los que querían el poder So dentro de yes, la the iglesia y church lo has been compraban. attacked Sí, throughout la iglesia ha centuries. sido atacada durante But he said siglos. they won't prevail. Pero él dijo, no Here we are prevalecerán. 2,000 years Aquí ago, all estamos, the attacks 2000 of años, hell con todos against los the ataques church. del infierno en contra de la iglesia. And it's still alive and well. Y todavía Why? Because it's up existe y there. está sana. ¿Por qué? And we're just Y nosotros consulate. somos solo como un consulado, The porque earthly la iglesia part. verdadera está arriba y la One parte day de we're la gonna go tierra, y and un be día in the vamos church a that's ir y eternal, estar that's up en la there, iglesia que es in the city eterna y of que God. está allí en la ciudad de Yes, the Dios. church has been attacked. Sí, la iglesia ha sido atacada, never pero has nunca been prevailed ha sido upon. prevalecida. It is always, although Siempre, sometimes it como a seems that veces it's been pareciera totally destroyed que ha and sido burned down to totalmente the destruida y ground, quemada literally. al suelo, And literalmente. yet, Y sin embargo, like the mythological como el mitológica phoenix, Fénix,
of the Greek mythology. de la mitología griega, It has risen from que the se ha ashes. elevado y levantado again. y nacido de You know, nuevo de las the story of the cenizas. phoenix. ¿Sabes que la historia del Fénix, That the Greek picked it up in que mythology, los it actually griegos lo comes levantaron way y lo back hicieron there from su the Egyptians? mitología, It's pero very incluso interesting. viene desde los antiguos egipcios? Es muy phoenix interesante. It's supposed to be El fénix a most beautiful, Era majestic bird supuestamente un majestuoso pájaro, creature una criatura, that pájaro, lived in que paradise. vivía en el paraíso. Es la historia una antigua. Paradise was a land of unimaginable Paraíso era una perfection tierra and de beauty. perfección y belleza imaginables, y se exist decía que somewhere existía en algún lugar beyond the brilliance más of the allá sun. del brillo del sol. And then Y the entonces beautiful phoenix el hermoso fénix, pájaro fénix, flew down voló abajo to the mortal world. hacia el mundo de los Left mortales. Dejó el Came and paraíso flew down to this world. y voló hasta este mundo. And it was Y necessary entró en nuestro for that mundo. Y esto era beautiful creature necesario para que esta hermosa to leave criatura, paradise para que deje paraíso, in order to enter our world. para poder entrar en nuestro mundo. Then Entonces it says dice when it entered into que this cuando world, entró en este it began mundo, to sing empezó a cantar one of the most beautiful una de las más and hermosas haunting e melodies inquietantes ever known to melodías man. jamás conocidas por el hombre. When that bird creature Cuando from esa paradise would criatura open del its paraíso mouth, que men abrió would su stop boca, listen los and be hombres enthralled. paraban So para perfect. escuchar y ser So llenos, even tocados. the sun god Y decía had to que el pause Dios and del listen sol tenía que to the parar sweet notes y that came incluso from his y mouth. escuchar esas notas tan And then dulces que the salían de phoenix su began to boca. sing Entonces a el fénix farewell comenzó song. a cantar una canción de despedida. And then Y entonces the fire was dice la ignited historia, un by the very fuego God fue encendido por el a Dios spark mismo, from God. una chispa de Dios ignited a que fire. cayó del cielo y encendió un And the fuego. beautiful creature Y la hermosa criatura from paradise, fénix del the paraíso was burned estalló en into flames llamas y and fue died. quemado y murió. And you know what the story ¿Y continues sabes lo saying? que dice la historia? Y After 3 aún days, que después de 3 días, The new phoenix el nuevo creature fénix, criatura, rose from the resucitó ashes. de las cenizas. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no? Way back there in many forms, Allí, even in en Egyptian muchas times, formas, the story en was la there. historia egipcia estaba allí aún antes de la Yes. mitología griega, sí. The church La iglesia never dies. nunca muere. It always will Siempre prevail. It'll be reborn in sobrevivirá, one way se or another renacerá way. en una forma, en otra It forma, will triumph. triunfará. ¿Por qué? Because he loved the church. Porque él amó la iglesia. He gave his life for the Él dio church. He su said, "I will vida por build la it." iglesia y dijo, We'll yo la burn it down, edificaré. says the enemy. El diablo dice, el enemigo dice, yo lo quemaré. Y él dice, lo edificaré It otra cannot vez. be No destroyed puede ser because it's up destruida there. porque está ahí arriba Look, en los the cielos. church Mira, la survived iglesia Judas. sobrevivió a Judas, Survived sobrevivió the fall of la Peter, caída de Pedro, the one that had el que been tenía given las the keys llaves of the del kingdom. reino de Survived the persecution de of Jesús. Saul. Sobrevivió la persecución de And has Saulo survived for y ha sobrevivido ages. por las edades, a pesar de las peleas, las divisiones entre teólogos, denominaciones, pastores y personas, peleando, discutiendo. Ha sobrevivido y sobrevivirá porque la iglesia, él dijo, mi iglesia. Perdón, personas, no es tu iglesia. Yo edificaré y es mía, mi iglesia. Y él guardará a su iglesia. Aquellos que son suyos, él guardará, como dije. Porque son suyos, no míos para guardar o cuidar. Si fuesen míos para cuidar, ¿en qué problema estaríamos? Yo digo muchas veces, soy un muy mal pastor, pero por el misterio, porque su iglesia
aún estamos aquí y sobrevivimos. Porque Jesús dijo, yo edificaré. Y sobre esta roca, nuevamente de vuelta en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro. Estoy seguro que tú escuchaste esto antes. Pero la iglesia que él usó en griego son muy interesantes en este versículo. Usó la palabra tú eres y el griego Petros. Petros es una pequeña piedrita. Una piedrita que uno puede tirar y salta sobre las aguas. Tú eres Petros, una piedrita, y sobre esta roca, y no usó Petros, Petros otra vez dijo, en esta Petra. Quizás no fue escrito allí, pero quizás él estaba señalándose a sí mismo cuando dijo sobre esta Petra, esta roca, o sea, yo, sobre este peñón, que es una inmensa peñón de piedra, sobre esta piedra. Claro, no había video para ver lo que él estaba haciendo cuando dijo esto, pero quizás sí se señalaba a sí mismo, porque usó otra palabra. No Petros, dijo Petra, sobre esta Petra, peñón edificaré yo mi iglesia. Es su iglesia. Así que usó la palabra Petra. Ahora, muy interesante. ¿Puede haber sido una coincidencia? En los días de Jesús, en su vida terrenal, aún antes que él nació, Israel había sido invadido, conquistado y gobernado por los romanos y los ejércitos romanos, y los odiaban. Y muchas veces habían intentado superarlos a los romanos invasores, echarlos en las guerras macabeas antes que nació Jesús. Peleaban, algunas veces tenían unas pequeñas victorias, pero mayormente fueron derrotados. Hay todo un libro escrito acerca de las guerras macabeos. En los tiempos de Jesús fue escrito, pero muchas veces ellos intentaron hacer guerrilla, guerra de guerrilla, solo ser destruidos, derrotados por los ejércitos fuertes de Roma. Es por eso que los discípulos siempre decían, Jesús, ¿vas a venir y librarnos de los romanos, invasores? Y dijo, no. Pero es lo que ellos querían, porque estaba muy cercano a su vida, a su corazón. Pero había una ciudad que había llamado la atención de toda Israel en este tiempo, porque era una ciudad que estaba cerca de Israel en lo que hoy es Jordania. Era una ciudad que los romanos no habían podido conquistar. Sí, increíble, con sus ejércitos. Conquistaron a Israel, pero no pudieron conquistar esta ciudad. Era la capital, la ciudad capital de un reino llamado Nabataenses. Y esa ciudad fue edificada más o menos 400 años antes que nació Jesús. Esa ciudad floreció durante la vida de Jesús, en el primer siglo. Y su famosa ciudad, la estructura con una población que alcanzó en el tiempo de Jesús aproximadamente 20,000 habitantes, que era mucho para ese día. Y el imperio romano no pudo conquistarla. ¿Por qué será? ¿Sabes que aún hoy está en pie? Es una gran atracción turística en Jordania, se llama Petra. Estoy seguro que has visto fotos de esa ciudad tan importante, ¿no? Turísticamente. Es una ciudad que está edificada dentro de una roca, de un peñón. Y era muy conocida en la época de Jesús.
Puede ser que cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, cuando dijo Petra, podía haber usado otra palabra. Pero me pregunto si la persona dice, claro, por supuesto, ahora entendemos, tú estás edificando dentro de la roca. Claro, los romanos no pudieron prevalecer contra ella. Sí, entendemos cómo las puertas del infierno no pueden prevalecer, porque tú lo estás edificando dentro de una roca. Que ni los romanos habían podido conquistarla. No fue hasta ver, después de la destrucción de Jerusalén, y unos 70 años después de la cruz y la muerte de Jesús, que finalmente perdió su independencia. Pero en el tiempo de Jesús era admirado por todos, como la ciudad en la roca inconquistable. Y Jesús dijo, sobre Petra yo edificaré mi iglesia. Qué ilustración para ellos. Así que fue refiriéndose Jesús a la Petra que conocemos, la ciudad en la roca, la ciudad de personas viviendo en la roca, y las piedras eran excavadas dentro de esa roca. La ciudad que tenía arqueductos y todo tipo y estaba en medio de un lugar donde pasaban todas las caravanas con mercaderías. La iglesia, dijo Jesús, es como una ciudad brillante edificada sobre una montaña, un monte que ilumina al mundo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder. Mateo 5:14. Sí, eso es lo que es la iglesia. Como leemos en Cristo, la piedra, dice el himno, estoy parada. Eso es su iglesia impregnable. Una ciudad que tiene un destino. En Efesios 5, versículo 23, cuando Pablo finaliza hablando acerca de la iglesia y dice, es un misterio. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Por qué Jesús amó la iglesia? ¿Por qué Jesús vino para morir? Por gente indigna, por pecadores como yo, dijo Pablo. Indignos. Aún hijos pródigos. O gente malvada que vivió en pecado y odiaban a Dios. Y sin embargo Jesús murió en la cruz para llamar a los pecadores como yo. Oh, cuán amor. ¿Por qué? ¿Por qué llenaría Él con su iglesia con gente indigna? Sí, si Él daría su vida por reyes o princesas o príncipes, también entendería si Él diese su vida para salvar al más rebelde de las criaturas creadas por Dios, que era Satanás. Eso podría entenderlo. O aún para salvar un arcángel. Pero dar su vida a morir para salvar a un Saúl, un Pedro, un pecador, indigno. ¿Por qué escogería? ¿Por qué llamaría a salir, como Pablo dijo a los Corintios, no muchos ricos, no muchos sabios? Pero ha llamado las cosas bajas e indignas. Ha llamado Él. Y yo doy gracias a Dios por eso. O yo nunca podría aspirar a ser sentado en el último banco de esa iglesia. Él me escogió a mí. Me escogió a mí. ¿Por qué? No lo entiendo, es un misterio. ¿Por qué? Así que vamos a Efesios.
Efesios capítulo in verse 5, 23. versículo 23. It seems like Pareciera he's que starting off with él está domestic trouble. empezando con problemas Telling a domésticos. husband, you have Hablando to del love your esposo, wife, tienes que amar a tu wife, you have to be esposa, subject to dice a your la esposa, husband. tienes que sujetarte But a tu esposo, then pero there's a entonces twist. You say, hey, hay un wait a cambio y minute. dice, epa, He's not talking about él no está domestic hablando things acerca here. de cosas domésticas, Wait, he's matrimonios, talking espera, something espera, deep. él está hablando de algo más And he said, profundo. verse 23, Y "For dice the versículo husband 23, is the porque el head marido of es the la wife." cabeza de la iglesia. You know, a lot of men are saying, yeah, see, Muchos wife, hombres I dicen, told you, I sí, told you." viste, esposa, te dije, sujétate. But you know, Pero when a sabes, man does that, cuando un hombre hace eso, the wife la esposa plays guacamole. juega Note that al is juego Guacamole guacamole. is when your a head Es pops out of the machine, you cuando whack una it, and cabeza it, se and you sube whack por it, un and then agujero y it tú le tries to pegas pop y se over sube there, and you whack it. otra por otro lado y se lo pegas So, otra vez listen, y don't baja even esa try. cabeza, así que ni lo trates I'm the head of the de house. hacer. Boom. Yo soy I'm la the- cabeza, pum. I think- Yo soy la cabeza, pum, y te pegan sobre la cabeza hasta que Why bajes. is only the men laughing here? ¿Por qué solo los hombres se están riendo I aquí think hoy? I'm in trouble. I've waded Bueno, into the creo weeds que here. hoy estoy en problemas ahora. But see, he said the Pero husband ves, is the él head, dijo, or la was, esposa or used es to la be maybe at cabeza, that o time, quizás en ese before tiempo lo women's era, liberation and all antes that, de la when liberación they femenina. were- Quizás Let me eran... get out of the weeds. How Bueno, can I vamos get a out of salir this? de este tema. Okay, let's go back to Bueno, Ephesians. vamos a For the volver a husband is the Efesios, head of the porque wife, el even marido as es la Christ cabeza de is the Jesús, head of the church. como Oh, wait a Cristo, minute. así como He's not Cristo talking es la cabeza de la iglesia. about Espera un domestic momento, no situations. está hablando de He's situaciones trying to domésticas, illustrate that just está as the tratando de husband ilustrar is supposed como to be el the head marido es la of the cabeza house. de la mujer, So Christ así is the head Cristo es of la the cabeza church. de la iglesia. Here we see something amazing. Y aquí vemos algo maravilloso, Sure, you might think, well, okay, he gave his life, asombroso. well, it's his Bueno, tú dices, church. bueno, él dio su vida But por says la iglesia, he- así que es la suya, es su Even iglesia. Christ is the head of the church, Lo dice, and así he como él is es la the cabeza de la savior iglesia, of the body. es el salvador del So the head cuerpo. is Así que la saving the cabeza body. está salvando al cuerpo. Therefore, verse 24, Por as the tanto, church is versículo subject 24, así como la iglesia unto está Christ. sujeta a Okay, Cristo, and here, you guys, nuevamente aquí vosotros muchachos, you got to be subject to somebody. tienes que sujetarte a It's algo. not your wife has No to be es tu subject to you, esposa, and then tiene you, que oh, wait, sujetarte a I'm ti y King tú dices, George here. yo soy el rey Juan No, no, aquí. no, 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 no. Subject as we Sujeto are así subject to como Christ. nosotros So nos if we're sujetamos subject to a Cristo. Christ, Así I que don't si know who nosotros decides that. estamos sujetos a Cristo, no sé quién But nos if we decide, then pero we si can nosotros say lo we're in the hacemos, right entonces position. nosotros podemos decir, nosotros Let me get out estamos of en la here before I wade posición into the correcta. weeds again. Pero mejor salgo del tema otra vez. Therefore, as the church is Así que subject como unto la iglesia Christ, so sujeta a Cristo, así let the wives que las be unto mujeres their own estén husbands in sujetas a everything. sus propios I'm just maridos reading. en todo. Yo lo estoy leyendo nada It's más. in the Bible. Está en la Biblia. Okay? It's okay to read the Bible. Bueno, I'm está not bien opining leer la Biblia, no here. estoy opinando aquí, Okay, mujeres. let's continue. Bueno, continuemos. Husbands, Maridos, love your wives. amen a sus esposas. Yo veo con las mujeres, dice, Love your yeah, wives. ama a sus esposas. Even as Christ, Así now here he también comes como again. Cristo. Y aquí Throws otra one vez lo thing and hace. you Te think tira he's una talking cosa y domestic piensa and que habla suddenly de cosa he doméstica y de changes and repente says, lo "Oh, cambia y he's talking dice, about something else." no, estoy hablando de otra cosa. Even Aún amar as Christ como loved the Cristo church amó a la iglesia and gave y se entregó himself a sí for it, misma por ella, that he might para que sanctify poder and santificarla cleanse y it purificarla with the washing en el of lavamiento water de la by the word, palabra, that he might de agua por la palabra, present para que él pueda it, presentársela the church, a la iglesia, himself. a sí mismo, a glorious como una church, iglesia gloriosa, not having que no tiene spot mancha or wrinkle ni arruga, or any ni such nada thing, parecido, but that it should be holy sino and que without sea blemish. santa y sin I don't know mancha. when and how this is No going sé to happen. cuándo y cómo esto one sucederá, day, pero un día, Believe me, créeme, I will be yo seré spotless. sin mancha. I have a few wrinkles, Tengo algunas arrugas ya, but I'm going to be without a pero wrinkle, yo seré sin arrugas any such thing. o ninguna tal I will cosa. be holy and without blemish. Seré santo y sin So he mancha. will present Así it que él sí unto himself presentará a sí mismo. as something very beautiful. Esto es algo muy hermoso. So Así que the church la iglesia
La iglesia será la novia, la esposa de Cristo. Y Él dio su vida para poder hacerlo así. Para poder hacer de su iglesia algún día perfecta, santa, sin mancha, hermosa. Es un misterio, yo no sé. No sé cómo sucederá, aunque Pablo dice en el abrir y cerrar de ojos, créeme, en un instante serás transformado. No será como eres ahora, serás como Él es. Y Juan agregó, no mires a lo que es ahora, pero cuando Él sea revelado, tú serás igualmente, al igual que Él. La iglesia, la esposa de Cristo. Y versículo 30, de vuelta en Efesios 5, porque nosotros somos los miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso la iglesia es su cuerpo aquí en la tierra. Jesús está aquí en la tierra, en la iglesia. Y la iglesia está llena de su espíritu. Así que es Él en la iglesia, prevaleciendo vez tras vez tras vez, influenciando al mundo como la sal, deteniendo la putrefacción, así como la luz brillando en las tinieblas, controlando las fuerzas de maldad que quieres adelantarse de su tiempo y hacer lo que no deben hacer hasta el próximo año, próxima década. Si es la iglesia, como su cuerpo aquí, que es la luz, que es la sal, es Jesús aquí en la tierra y Él es la cabeza. Y versículo 31. Aquí es donde comienza a hablar en la metáfora, continuando la metáfora del hombre y la mujer, esposo y esposa. Versículo 31. Por esta causa dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, está hablando acerca de casarse. No, pero espera. Entonces dice, pero esto, versículo 32, es un gran misterio. Pero yo no estoy hablando del esposo y la esposa. Pero yo agregué eso. Esto es un gran misterio, pero dice, pero hablo acerca de Cristo y la iglesia, dice Pablo. Entonces habla acerca de este misterio y vuelves atrás y ves que no está hablando domésticamente del esposo y una esposa y su relación. Está hablando acerca de la iglesia, que será su esposa, el misterio. Él dice, un hombre dejará a su padre y su madre, dejará su tierra, dejará y ser llamado eclesia, será llamado a salir y será unida en matrimonio. Esto hablo, dice, acerca de Cristo y la iglesia. Oh, qué misterio. Oh, qué glorioso misterio. Padre, es más allá de nuestro entendimiento que tú enviaras a tu Hijo y que tú escojas lo más pequeño de este mundo, aquello que no es, aquello que es despreciado. Y has dejado de mirar a los reyes y grandes de este mundo para mirar a los pobres, los pecadores. Y te has formado a tu iglesia. ¡Qué privilegio! Verdaderamente somos indignos de tal llamado.
And we could never Y understand jamás why podremos entender por qué you gave your life tú diste tu vida for us. por nosotros. But thank you. Pero gracias. Thank you for keeping me Gracias por all guardarme these years. Thank you. todos estos años. Gracias. Because I know it is you Porque that yo have sé kept que me. eres tú que me has guardado. When I've strayed Cuando so yo many times, me he descarriado tantas veces, you brought me back. tú me volviste Because we all, nuevamente. it is Porque written, todos está escrito. we all as Todos sheep go hemos astray. It's part of our descarriado nature. como ovejas porque We es cannot parte de walk nuestra straight naturaleza. line. No podemos caminar Because we rectamente are sheep. porque somos ovejas. Thank you that you have straightened our Gracias path. que tú has enderezado nuestros caminos. Thank you Gracias that you've loved us. que and nos you has continue to love amado y us. continúas amándonos. Even when we fail you, Aun cuando te fallamos, even when we stray, aun you call cuando us back. descarriamos, tú nos llamas de vuelta al camino. Thank you. And that you would consider Y que tú consideres such love tal for the amor lost. para los perdidos. Oh, I'm sure Oh, that day estoy seguro que ese día we will see the beauty veremos la hermosura of the bride that you have created de la esposa que tú has creado for thousands and thousands of por years, miles y from every miles de tribe, años, de every cada language, tribu, cada idioma, every people, every cada culture, pueblo, cada every color. cultura, cada color. You have chosen Tú has escogido and made of them y hecho something de precious, ellos algo eternal. precioso y eterno. The bride, La esposa, the queen of la heaven. reina de los cielos. Thank you. Gracias. How glorious your Qué church will be. glorioso será tu iglesia, Without the spot, sin or wrinkle, ninguna mancha ni washed arruga, in the blood of the Lamb. lavadas en la sangre del Cordero. Thank you. Gracias.